Ahora estamos recibiendo a Fabiana Cóndor. Ella es licenciada en Psicología, integrante de la ONG El Paso. Y obviamente esta seguidilla de denuncias de intentos de violaciones o de abusos sexuales, de acuerdo a la tipología del delito, nos llama la atención y tratamos de ver qué se puede hacer, más allá de, obviamente, condenar a las personas que cometen estos crímenes, más allá de respaldar, apoyar a las víctimas. ¿Qué otras cosas podemos hacer previamente y posteriormente a una violación? Bienvenida, Fabiana. Bueno, muchas gracias, buenos días. Bueno, me imagino que te preocupa enormemente esta situación que se está viendo. Primero que nada, ¿hay más violaciones o lo que hay son las denuncias? Lo que capaz que estamos viendo es el aumento de la denuncia o un aumento de que este tema se haga público de alguna manera, ¿no? Porque el año pasado se identificaron 600 situaciones de abuso sexual hacia niños, niñas y adolescentes. El Ministerio del Interior reportó 32.000 denuncias, de las cuales el 3%, o sea, alrededor de 1.000, eran denuncias por violencia sexual. O sea, son muchas las situaciones de violencia sexual que se viven, son muchas las personas que viven situaciones de violencia sexual, más allá de que en estos últimos días o en estos últimos tiempos se han hecho públicas algunas personas o algunas situaciones como en particular, y muchas otras quedan de alguna manera en el anonimato. Pero este problema está y es muy grave y muy actual, digamos. Hemos conversado con organizaciones feministas todas estas últimas semanas, ¿no?, sobre las situaciones, sobre los casos que se dieron. Ahora, me gustaría hablar del antes y del después. Perfecto. De una situación que, como estamos viendo, cada día cobra más notoriedad. Sí. Arranquemos por donde te parezca. Dale. Si te parece, lo hacemos por el final. Una vez sido víctima de una violación, o de un intento, o de un abuso, ¿qué es lo que se recomienda hacer? Bien, en el caso, capaz que las orientaciones a veces son diferentes para adultas que para niñas, pero lo más importante es que cuando una persona vivió una situación de violencia sexual, se anime a pedir ayuda. Es importante reconocer que para las víctimas no es fácil pedir ayuda cuando viven una situación de violencia sexual. Yo sé que es difícil hacer el ejercicio de ponerse en el lugar de aquella persona que vivió algo tan grave, pero recordemos que cuando alguien es violentado sexualmente está toda su vida en peligro, porque está toda su intimidad expuesta. En el abuso sexual hacia niños, en general los abusadores son personas del entorno familiar. Entonces pensemos que es muy difícil, cuando viven esta situación de abuso sexual, animarse a pedir ayuda. Ahora, una vez que lo viven y que tienen la valentía y que se animan a relatar o a pedir ayuda a alguien, lo más importante es creerles, realmente creerles y acompañarles. ¿Acompañarles en qué? En un pedido de atención o un pedido de ayuda y de atención en salud en especial, que incorpore que estén informados, que se sientan seguros, que se sientan respetados y que no se sientan culpabilizados, porque muchas veces tendemos a culpabilizar, ¿no? Porque no dijiste antes, porque fuiste ahí, ¿no? Porque no pediste ayuda, y recordemos que no es nada fácil. Para una mujer adulta, lo mismo. Si vivió una situación de violencia sexual en el entorno callejero, también pensemos lo mismo, vivió una situación tremendamente traumática. Estaba en un espacio público, uno no espera que le pase algo gravísimo y lo vivió. Lo cual, eso genera mucho shock, ¿no? Como muchísimo estrés, mucho impacto, culpa, vergüenza, y puede ser que le lleve un rato, que le lleve un tiempo contarle a alguien lo que vivió y animarse como a confiar en un espacio de ayuda. Entonces, entender que puede llevar como su tiempo y entender que los que nos toca hacer como familia, como vecinos, obviamente como instituciones porque hay responsabilidades, es escuchar, entender ese tiempo y acompañar. ¿Acompañar en qué? En recomendar, que es importante la atención en salud de emergencia, como un derecho de las víctimas, no como una obligación, ¿no? Tú tenés derecho a ser atendida, tenés derecho a ser cuidada, yo estoy dispuesta como a acompañarte. Y acompañar de verdad, no desde la culpa, desde la censura, sino estoy contigo. Pero desde el punto de vista jurídico, yo tengo que presentar pruebas. No, nosotros no tenemos que presentar pruebas. Como lo primero que tienen que hacer las víctimas es pedir ayuda. No, pedir ayuda en el sistema como de salud, capaz que en primer lugar. Son las instituciones y las víctimas tienen derecho como a la denuncia, como un derecho de ellas, ¿no? A hacer la denuncia, y la prueba es resorte. Ustedes pueden, como yo soy psicóloga, ¿no? Pueden entrevistar a personas como el sistema judicial. La búsqueda de pruebas, resorte de la Fiscalía, del Poder Judicial y del Ministerio del Interior. A las víctimas lo que les toca
es ser atendidas y ser acompañadas en su proceso, digamos. No, pero si la persona es violentada, es decir, es agarrada, apretada, Sí. machucada, golpeada, violada, Sí. tienen pruebas en el cuerpo Claro. que tiene que preservar. La socióloga Teresa Herrera decía, uno tiende, obviamente en una situación así, hombre y mujer, a bañarse, a limpiarse. Sí, claro. Eso hace que aleje la posibilidad de determinar quién fue el delincuente. A eso me estoy Claro, refiriendo. claro. Capaz que igual no podemos como hacer recaer toda la responsabilidad de la preservación de la prueba en el cuerpo de la víctima, que quizás siente por el miedo, por el asco, por la vergüenza, Claro. por la conmoción, la necesidad de bañarse o lo que fuese, ¿no? Absolutamente. Es la salud, lo mismo que la Fiscalía, tienen sus protocolos de actuación cuando llegan situaciones como de violencia sexual, que tiene que ver con toda la batería, ya sea mujeres o varones, porque puede ser que también un varón vive una situación de violación Sí, claro. o violencia sexual, toda la batería vinculada a la prevención de las ITS, de los embarazos si son mujeres, y también la información hacia las víctimas de su derecho a la denuncia y de recoger la prueba, la salud, para después como aportarla a Fiscalía o a quien corresponda, ¿no? Pero lo que es importante es, para la víctima no le podemos pedir todo eso, sí les podemos como informar a las víctimas de estas situaciones, que es súper importante que busquen ayuda, que sean acompañadas y que vayan al centro de salud. Claro, pero por ejemplo, a ver, a la víctima no le podemos pedir. Hoy nos están mirando personas que pueden ser víctimas. ¿Qué les pedimos a ellos que hagan? Que todavía no son víctimas en una situación así. Si les llega a pasar algo Sí, así a de eso. grave, que busquen ayuda y que vayan a un centro de salud en primer lugar. A un centro de salud. En centro de salud en No- primer lugar. ¿No a una comisaría? Y no, porque esto como capaz que de sentido común para todos. Si vivimos una situación de violencia grave que ataca nuestra vida y nuestro cuerpo, capaz que pensemos qué haríamos con un hijo, con una hija, si vive una situación de violación, ¿qué haríamos? Lo llevamos a una emergencia médica. ¿Para qué? Porque hay lesiones, porque hay daños, no porque hay pruebas, porque en primer lugar porque hay daño contra su vida, contra su cuerpo. Entonces Correcto. tiene que sanar todo lo que tenga que ver, ¿no? Prevenir las infecciones de transmisión sexual, porque hubo una violación, los embarazos y todo lo que requiera y que la persona esté de acuerdo en recibir esa atención para cuidar su salud. Eso en primer lugar. Después, la denuncia, como parte, como un derecho y de un proceso que es, de alguna manera, protector, ¿no? Porque hay que evaluar todas las situaciones como de riesgo que vienen después de esa situación de violencia sexual, en especial porque muchas veces cuando son conocidas las personas que violentan vuelven a violentar o amenazan, ¿no? O amenazan con que no denuncies para no ser procesados. Entonces es como más complejo el tema de la denuncia, sobre todo cuando la violencia sexual fue cometida por una persona del entorno, porque en general va a estar amenazando. Es diferente y a veces no es que sea fácil, pero cuando la violación es por un X extraño en un espacio como callejero, aunque a las víctimas les pueda llevar su tiempo pedir ayuda por la conmoción, el estrés, por lo que sea, denunciar a un anónimo puede ser más fácil, de alguna manera no estoy diciendo que sea fácil, pero a veces puede ser más fácil que denunciar a tu esposo, a tu pareja, a tu novio, a tus amigos, ¿no? A tu papá, a tu tío. Eso es mucho más difícil, porque es persona en las que tú confiabas, ¿no? Hoy vos preguntás, bueno, ¿cómo podemos evitar? A veces es complejo cuando las personas en las que uno accedió a encontrarse, ni que hablar si son los padres, son las personas que violentan. O sea, es difícil evitar, porque para evitar eso, lo que tendría que suceder es que estas personas sean sancionadas, que no existan personas que violenten sexualmente, que eduquemos de alguna manera en esto también como de la prevención, ¿no? De que eduquemos, que realmente cuando nosotros hablamos de machismo, que yo sé que a veces dicen, bueno, siguen insistiendo con esto, sí, tenemos que revisar nuestras prácticas cotidianas, revisar la educación con nuestros hijos y con nuestras hijas, meter este tema seriamente y responsablemente en los espacios educativos. Hay mucho pudor, ¿no?, en hablar de educación sexual, de educar para un encuentro respetuoso. Entender que tenemos que educar para el consentimiento en el encuentro, ¿no? Uno sale con un novio, con una novia, con una pareja y ir chequeando que ese encuentro sea realmente un encuentro donde ambas personas están queriendo estar ahí, la están pasando bien y están queriendo cada etapa como del proceso de encuentro. Y aprender que tenemos que ir chequeando que en cada etapa haya un sí y que si en algún momento hay un silencio o hay un no, bueno, esa situación se tiene que cortar, ¿no? Entonces es por eso tan importante que realmente revisemos las prácticas
machista, donde educamos a los varones para la apropiación, que eso también como duele, ¿no? Como para el sometimiento y para el dominio, y que revisemos que tenemos que educar más en equidad y en igualdad en los vínculos. Y que no nos incomode tanto que, estas pesadas que siguen hablando de estos temas. Seguimos hablando de estos temas porque sigue pasando. No puede ser que hablemos de cientos de víctimas de violencia sexual, aunque públicamente sepamos algunas, ¿no? Estamos, algunos el otro día lo discutíamos, capaz que tú también seguramente tengas una opinión, que en estos temas, ¿no? Sobre estas diferencias de géneros y bueno, la igualdad, de alguna manera estamos ante una revolución cultural. Porque se está cambiando incluso hasta la forma de hablar. Sí. Más allá de que uno esté de acuerdo, no esté de acuerdo, se está cambiando la manera de hablar. Y no estoy hablando del todes o no todes, sino que estoy hablando de que los varones, de alguna manera, estamos cambiando nuestro discurso, sí, que la mujer lo está cambiando. Comentaba yo el caso de dos mujeres que chocaron hace un tiempo enfrente al Sofitel. Una se bajó y le gritó a la otra, ¿por qué no te vas a lavar los platos? La otra le gritó, ¿sabes que me los lava tu marido? Y se agarraron a las tortas. Comportamiento que uno podría asociar a un comportamiento masculino. Si es un comportamiento humano, es masculino o femenino, pero podríamos asociarlo incluso con terminología como andar a lavar los platos, ¿no? O sea que es una revolución cultural para todos, para hombres y para mujeres. Las mujeres, y bienvenido así sea, obviamente están abarcando, exigiendo, reclamando esos lugares. Ahora hay que hacerlo muchas veces con responsabilidad. Te pregunto, de alguna manera, ¿cómo podemos hacer no a las víctimas, sino a los posibles víctimas, en cuanto a la prevención, en cuanto al cuidado, en cuanto a la disminución de riesgos? ¿Hay algún protocolo, hay algunas sugerencias que nos puedas o que le puedas comentar a los televidentes? Cuestiones de autocuidado, capaz que nosotros a veces a nuestros hijos les transmitimos muchas en varios espacios, ¿no? Si tenemos hijos adolescentes y salen como a bailar, ya sea varones como mujeres, ¿qué hacemos en general? Plantearles que vayan juntos, que no se queden solos, por cuestiones como de cuidarlos porque son más chicos en un mundo de adultos. Entonces, capaz que repasar todas aquellas conductas que nosotros sí tenemos como de cuidado para circular en algunos espacios. De todos modos, la prevención, de nuevo, como insisto, tiene que ver con cambiar profundamente estas prácticas, porque no puede ser que el espacio de la intimidad sea un espacio peligroso para las mujeres. Entonces, nosotros, ¿qué voy a decir? Que no nos juntemos con varones o que no vayamos a encuentros con amigos. Eso no debería de pasar. Digo, porque a veces pensar la prevención en esos términos es, de alguna manera, pasar la responsabilidad como a las víctimas. Entonces, prevenir es hablar de estos temas, ¿no? Que nos animemos a reconocer que la violencia existe en nuestras relaciones. Vos traías como un ejemplo donde también las mujeres a veces podemos desarrollar algún discurso o alguna práctica que es de violentación. Entonces, hablemos de estos temas, animémonos a hablar con nuestros hijos de que pueden existir situaciones como de violencia sexual o de abuso sexual, que si alguno tiene un novio o una novia y siente que en el encuentro o en las prácticas del otro se está sintiendo agredido, intimidado, que siente miedo, violentado, que seamos adultos en los que puedan confiar, ¿no? Que nos puedan como que tengamos personas a quienes contarles lo que están viviendo sin estar sancionando, culpabilizando. Viste, yo te dije que no fueras, te dije que no lo llamaras y vos no me hiciste caso. No, abrir como esa posibilidad para que si pasa algo que incomode o que asuste, se pida ayuda. Y también en esto de la prevención, unir que todas las formas como de violencia sexual de alguna manera están relacionadas. Entonces, cuando decimos discutamos el acoso sexual callejero, es también problematizar las prácticas de acoso sexual. Cuando decimos discutamos estas maneras de compartir videos sexistas, misóginos, ¿no? Cosificantes como de las personas, son maneras de prevenir la violencia sexual. Previnamos, problematicemos esas conductas, ¿no? Problematicemos los discursos que cosifican a las personas. Todas esas son maneras de estar previniendo como un aprendizaje de ser varón o de ser mujer para el dominio o para el sometimiento. Contanos sobre qué trabaja El Paso, de qué manera trabajan con sí, este tipo El de Paso, nosotros somos una organización que tiene sede en Montevideo y que también hace su trabajo en el interior del país capacitando, orientando equipos. Nosotros básicamente trabajamos
a veces en convenios, en cogestión con el Estado, atendiendo directamente a niños, niñas y adolescentes que vivieron situaciones de maltrato, de abuso sexual y de explotación sexual comercial, que es otra forma de violencia sexual que vive en la infancia y la adolescencia en nuestro país, y de mujeres adultas en situación de violencia doméstica o de trata con fines de explotación sexual. Entonces, hacemos atención directa en el marco de algunos convenios con el Estado. Después lo que a veces hacemos es informar a los equipos, orientar a veces a las familias de a dónde pueden recurrir para pedir ayuda. Pedir ayuda, y eso como es importante pensando que también en el interior se puede pedir en los centros de salud, que hay equipos de referencia, en el EINAU en el caso de chiquilines, en el MIDES en los servicios de atención a mujeres adultas. O sea, lo que es importante que ya sea que cualquier persona en el 0800 50 50 o en el 0800 41 41, que nos animemos como a hacer llamadas y hacer acercamientos para ver con esto que me está pasando o que me pasó, a dónde puedo ir. Y que de alguna manera también exijamos más información y formación para la prevención en los centros educativos, para los chiquilines que les hablen de estos temas y también para los adultos, porque los adultos a veces, esto que vos decías, no sabemos cómo manejar como estos temas, ¿no? Con nuestros hijos, no sabemos cómo manejarnos a veces con nuestras parejas o exparejas, bueno, ¿qué hago para cuidarme? ¿Qué hago para pedir ayuda? Sí, me pasó esto, o cómo hablo estos temas con mis hijos, porque ninguno de nosotros, en general, recibió educación sexual, no hemos recibido educación en derechos, ¿no? Entonces, aquella guía de educación sexual tan resistida en la educación, capaz que hay que empezar a insistir en que tanto en la educación pública como en la educación primaria o en los espacios formales o informales, hablemos de estos temas, hablemos de cómo prevenir, cómo cuidarnos y cómo aprender a cuidar a los otros. Porque la información sexual está en Internet. Digo, ahora cualquier cosa que yo le diga a mis hijos, ya la vieron, la saben, la recontrasaben. Claro, pero viste... O sea, yo parto de la base de que esos ya saben, ya vieron, porque nosotros no veíamos, Claro. porque no se veía, porque no había nada y porque nadie decía. Ahora, la información, nos guste o no nos guste, se la den en el colegio o se las dé YouTube, la información la tienen. Lo que tenemos que ver es qué hacer con esa información. Claro, pero capaz que en esto de qué hacer con esa información, puede ser que la información esté, pero nosotros necesitamos chequear. Primero, Internet es muy amplio, ¿no? Y tampoco claro. hay páginas claras donde informen como adecuadamente. Nosotros necesitamos como espacios de diálogo entre los adultos y con los chiquilines para hablar de estos temas, porque si no, no hay un ida y vuelta. No, los gurises, si no tienen la posibilidad de chequear sus dudas. A mí me ha pasado, trabajamos con chiquilines que les mostrás un video y se quedan con pila de preguntas porque en realidad no están entendiendo todo. Tienen preguntas sobre sus vidas, sobre sus relaciones. Y los adultos necesitamos aprender a acercarnos y hablar con nuestros hijos de estos temas. Con nuestros hijos niños, con niñas y hablar con nuestros hijos adolescentes, ¿no? Perfecto. Fabiana, te agradecemos muchísimo tu presencia A aquí. ustedes. Ha sido un placer. Igualmente.